Habíamos visto un poco de física ya, la parte de termodinámica, que es muy importante. Ustedes van a trabajar con este tema. Se van a dar cuenta de que es uno de los temas muy importantes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con energía solar térmica, tiene que ver con que es una parte de la energía muy importante. Algunos no creen que sea así, pero realmente es muy importante la energía solar. Básicamente hay dos, térmica y fotovoltaica. Y bueno, la parte de termodinámica en física lo que intenta es acercarnos un poco más a la energía solar térmica para entender cómo es la transmisión. Y justamente eso estábamos viendo en las clases pasadas. Estábamos viendo qué pasaba, qué era la entalpía, ¿sí? Qué pasaba con los distintos estados de los gases, y algunas otras cosas, como por ejemplo acá dice, hemos visto que hay una relación entre el número de microestados y el orden. Cuantos más microestados tiene un macroestado, más desordenado está. ¿Quién? Y bueno, el gas, la materia, lo que sea. Porque más posiciones y velocidades distintas pueden tener sus partículas. En este caso, un gas. Teniendo en cuenta esta relación entre microestados y macroestados, el genial físico Ludwig Boltzmann, a finales del siglo XIX, busca una magnitud física que dé cuenta del orden interno de un estado, y así define la entropía S de un macroestado como una constante K por el logaritmo natural del número de estados. ¿Sí? Y esto uno diría, ¿qué significa esta ecuación? ¿Por qué decide Boltzmann que la entropía se define así, no de otra manera? La primera pregunta, ¿qué significa esta ecuación?, se resuelve fácilmente. Lo que esta ecuación significa es que la entropía S de un estado físico crece con el número posible de microestados. Esto tiene que ver con la teoría del orden y del desorden, del caos. Entonces, los microestados son aquellos que presentan distintas situaciones a lo largo del tiempo. La manera en la que S crece con W se ve bien en la siguiente gráfica y entendemos lo que significa esta ecuación, que desde el punto de vista matemático es eso, que la entropía aumenta en función de los números de estados posibles que tenga ese gas. ¿Ven? La segunda cuestión es algo más técnica y simplemente se dirá que esa es la única ecuación que cumple con una serie de propiedades lógicas necesarias. A ver, ¿a dónde vamos con esto? Para ver mejor la relación entre la entropía y el orden, apliquemos lo aprendido a algo más cotidiano. Intuitivamente, ¿qué está más desordenado o más ordenado? ¿La ropa dentro de un cajón o la ropa desperdigada por la habitación? El macroestado ropa dentro del cajón tiene mucho menos microestados posibles que el macroestado ropa desperdigada por la habitación, por la sencilla razón de que fuera del cajón existen muchísimas más posiciones posibles de toda la ropa, es decir, existen muchos más microestados. Por tanto, podemos decir que la ropa fuera del cajón tiene más entropía que la ropa dentro del cajón. ¿Sí? Y nos referimos a la cantidad de posibilidades de desorden que encontremos en la ropa. Y ahí nos da la idea de qué es la entalpía. El desorden crece. ¿Y con qué crece el desorden? Con el espacio crece el desorden. En general, si quitamos restricciones a un sistema, la entropía crece. Si no ponemos la ropa en el cajón y la vamos tirando por la habitación, todo estará más desordenado. Si abrimos la botella de oxígeno del caso anterior a 25 grados centígrados, el gas saldrá de la botella expandiéndose porque está más caliente, ocupando más espacio y por ello aumentando el número de microestados de posiciones distintas y por ende su entropía, que es lo que mide la cantidad de microestados posibles que puede tener un gas. Y de eso se trata, esa es la entropía. Uno dice, ¿qué es la entropía? Bueno, la cantidad de
de microestados que un determinado macroestado puede tener. ¿Sí? Acá dice, si cogemos un saco de canicas, lo rasgamos, todas las canicas caerán, son bolillas, canicas, bueno, desordenadamente aumentando sus posiciones posibles, aumentando la entropía. Bien, de hecho en la ley fundamental de la naturaleza que dice que en todo proceso natural la entropía crece. Y esa es la realidad. La entropía crece como crece la expansión del universo, podríamos decir. ¿Y por qué crece la entropía del universo? Y porque cada vez ocupa más lugar y las posibilidades de todo lo que ocupa el espacio aumenta también. Y ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué es la entropía? Podemos decir que esto es así porque el número de microestados posibles es cada vez mayor. Esa es la historia. ¿Sí? La termodinámica o en termodinámica, la entropía simbolizada como es una magnitud física para un sistema termodinámico en equilibrio. El objetivo de esto era tratar de ver qué es un sistema en equilibrio. Estadísticamente mide esa ecuación 1 el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema o dependiendo de la temperatura del sistema y del intercambio de calor, que es la razón de un incremento entre la energía interna frente a un incremento de la temperatura del sistema. A partir de ahí aparece que la segunda ley de la termodinámica o el teorema de Clausius. El teorema de Clausius de 1855 establece que un sistema que intercambia calor con depósitos externos y experimenta un proceso cíclico es uno que finalmente devuelve un sistema a su estado original. La ecuación es esta. Integral cerrada donde delta Q es la cantidad infinitesimal, no confundir con diferencial de Q, de calor absorbido por el sistema desde el depósito externo entrando en un sistema del depósito exterior. Y T sub es la temperatura del reservorio externo, en torno en inglés surrounding, rodeando, envolviendo, circundando, etc., en un instante particular en el tiempo. En el caso especial de un proceso reversible, ¿qué es un proceso reversible? Aquel que puede volver a su estado inicial. La igualdad se mantiene. En el caso reversible se utiliza para introducir la función de estado de entropía. Esto se debe a que en un proceso cíclico la variación de una función de estado es cero. En otras palabras, la declaración de Clausius afirma que es imposible construir un dispositivo cuyo único efecto sea la transferencia de calor de un depósito fresco a un depósito caliente. Repito, en otras palabras, la declaración de Clausius afirma que es imposible construir un dispositivo, un aparato cuyo único efecto sea la transferencia de calor de un depósito frío o fresco a un depósito caliente. O de manera equivalente, como consecuencia de lo que acabamos de decir, el calor fluye espontáneamente de un cuerpo caliente a uno más frío y no al revés. La desigualdad generalizada de Clausius es el resultado. Diferencial de S es igual a la variación de calor respecto de la temperatura. Para un cambio infinitesimal en la entropía S se aplica no solo a los procesos cíclicos, sino a cualquier proceso que ocurra en un sistema cerrado. La entropía es en función del estado de carácter extensivo y su valor en un sistema aislado crece en el transcurso de un proceso que se da en forma natural. La entropía describe lo irreversible de los sistemas termodinámicos. Y ahí uno dice, ¿qué es esto? Irreversible. La realidad es que siempre hay pérdida del estado original. La palabra entropía procede del griego entrotia y significa evolución o transformación. Fue Rudolf Clausius quien le dio el nombre y la desarrolló durante la década de 1850. Y Ludwig Boltzmann, de quien van a escuchar mucho, posiblemente cuando empiece ya a ver el tema de energía solar térmica, quien encontró en 1877 la manera de expresar matemáticamente este concepto desde el punto de vista de la probabilidad. Bien, magnitud termodinámica.
que mide parte de energía no utilizable para realizar trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido por un cuerpo y su temperatura absoluta. Repito, magnitud termodinámica que mide la parte de energía no utilizable para realizar trabajo y que se expresa como el cociente entre el calor cedido de un cuerpo y su temperatura absoluta. Dentro de la termodinámica, rama de la física que estudia los procesos, surgen a partir del calentamiento de energías y de la puesta en movimiento de diferentes elementos naturales. La entropía figura como una especie de desorden de todo aquello que es sistematizado, es decir, como la referencia, la demostración de que cuando algo no es controlado puede transformarse y desordenarse. La entropía, además, supone que ese caos o desorden existe en un sistema, surja una situación de equilibrio u homogeneidad que, a pesar de ser diferente a la condición inicial, suponga que las partes se hallan ahora igualadas o equilibradas. A partir de ahí tenemos el ciclo de Carnot, esquema de la máquina de Carnot. La máquina absorbe calor de la fuente T1 y cede calor a la fuente fría T2. Por lo tanto, T1 es mayor que T2, no se olviden. ¿Qué pasa en el medio? El ciclo de Carnot es un ciclo termodinámico que se produce en un equipo o máquina cuando trabaja absorbiendo una cantidad de calor Q1 de una fuente de mayor temperatura y cediendo un calor Q2 a la de menor temperatura, produciendo un trabajo sobre el exterior. El teorema de Clausius solo se aplica a un ciclo ideal o ciclo de Carnot. Puesto que la integral cerrada representa el cambio neto de la entropía en un ciclo completo, el ciclo de motor más eficiente se le atribuye un cambio de entropía cero, que no existe nunca en la naturaleza. Entropía cero no, siempre hay pérdida de calor hacia el exterior o hacia otro medio. El rendimiento de este ciclo viene dado por la siguiente expresión: rendimiento igual a 1 menos temperatura 2, o sea, la final, que es menor, y temperatura 1, que es mayor. ¿Sí? Y es mayor que el producido por cualquier máquina que funcione cíclicamente entre las mismas fuentes de temperatura. Una máquina térmica que realiza este ciclo se denomina máquina de Carnot. Como todos los procesos que tienen lugar en el ciclo ideal son reversibles, por lo que el ciclo puede invertirse, la máquina absorbería el calor de la fuente fría y cedería calor a la fuente caliente, teniendo que suministrar trabajo a la máquina. Y si el objetivo de esta máquina es extraer calor de la fuente fría para mantenerla fría, se denomina máquina frigorífica. Y si el objetivo es ceder calor a la fuente caliente, es una bomba de calor. Fue publicado por Charles Carnot en 1824 en su único libro, Reflections sur la pièce motriz de las máquinas, y el desarrollo, etcétera, etcétera, reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas propias a desarrollar esta potencia, y permitió abrir el camino a la formulación de la segunda ley de la termodinámica. El ciclo de Carnot consta de 4 etapas: 2 procesos isotérmicos a temperatura constante T1 y T2, y 2 adiabáticos aislados térmicamente sin cambio de temperatura. Las aplicaciones del primer principio de la termodinámica están escritas acorde con el criterio de los signos termodinámicos, que es que la temperatura fluye de la máquina, de la fuente caliente a la fuente más fría. Ciclo de Carnot, un diagrama de Clapeyron, presión, volumen, ¿sí? Y 2 temperaturas, T1 y T2. ¿Sí? ¿Cómo se comporta? AB, expansión isotérmica. ¿De qué se trata? Muy bien. De A parte el ciclo a B. ¿Y qué pasa cuando hay una baja de presión? Significa que el volumen aumenta. De A a B, en abscisa, vemos que el volumen aumenta. ¿Sí? En este caso, ¿quién puede hacer que el volumen aumente? Es la entrega de calor exterior. Calienta el gas y provoca el aumento del volumen. La presión, por lo tanto, baja. ¿Qué pasa en BC? Expansión adiabática. ¿Sí? El ciclo de A a B ocurre
una expansión a la misma temperatura, isotérmica. O sea, de A a B, suponemos que el gas no cambia de temperatura y simplemente hay un aumento de volumen. Al aumentar el volumen y no cambiar la temperatura del gas, ¿qué es lo que produce la baja de la presión del gas? ¿Por qué? Y porque está a la misma temperatura. Se dice que está a la misma temperatura y por lo tanto es isoterma. A igual temperatura, no puede haber más que una disminución de presión con aumento de volumen. ¿Se ve? De A a B hay simplemente misma temperatura T1, hay una expansión del gas por aumento del volumen, que provoca la disminución de la presión. ¿Por qué? Y porque la presión es justamente dependiente tanto de la temperatura como del volumen. Son las tres variables para definir el funcionamiento de una máquina térmica en este caso. De B a C dice expansión adiabática. Bien, hay una expansión debido a una transferencia de calor. Casi al mismo volumen, la presión baja. De C a D, ¿qué es lo que ocurre? Una compresión isotérmica. ¿Cómo? ¿Por qué una compresión isotérmica? A la misma temperatura, si la definimos a la misma temperatura, si yo disminuyo el volumen, ¿qué es lo que pasa con la presión? Aumenta. Y llegamos al punto D. Y así, luego de D a A, hay una compresión adiabática y se cierra el ciclo. Y esto es una máquina, ciclo de Carnot, en un diagrama de Clapeyron, en donde lo único que se está viendo son presión, variación de presión y volumen a dos temperaturas. ¿Sí? Luego acá el ciclo de Carnot en un diagrama de temperatura-entropía. ¿Sí? De A a B hay una expansión isotérmica. De A a B hay una expansión isotérmica. Al aumentar el volumen a la misma temperatura, ¿qué es lo que sucede? Como dijimos, la ropa en un cajón o la ropa en una pieza. Aumenta el volumen en donde podemos encontrar el material o el gas disperso y vamos a aumentar la entropía. Se ve, ese es el concepto. Bien, expansión isoterma, proceso de A a B en el diagrama. Se parte de una situación en que el gas se encuentra al mínimo volumen del ciclo y a temperatura T1 de la fuente caliente. Esto en realidad nos está mostrando lo que puede llegar a pasar en una máquina en donde hay transferencia de temperatura y cambio de volumen y presión. Básicamente es suficiente con que pensemos en un motor a explosión en donde su pistón se mueve. ¿Sí? No es exacto, pero más o menos hablemos de algo entendible, no en el aire, tanto en el aire. ¿Sí? En este estado se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura. ¿Cuándo se produce la transferencia de calor? Cuando explota la mezcla de combustible. Ahí hay un ingreso de calor. O sea, hay un aumento de temperatura que provoca un aumento del volumen por aumentar la temperatura. Que no es exactamente esto, pero en este caso se transfiere calor al cilindro desde la fuente de temperatura T1, haciendo que el gas se expanda. Al expandirse el gas tiende a enfriarse, pero absorbe el calor de T1 y mantiene su temperatura constante. Al tratarse de un gas ideal, al no cambiar de temperatura tampoco, lo hace su energía interna y despreciando los cambios de energía potencial y la cinética a partir de la primera ley de la termodinámica, se observa que todo el calor transferido es convertido en trabajo. Y ahí se entiende por dónde aparece el trabajo. ¿Sí? Un motor con un pistón no es exactamente un trabajo limpio, sin pérdida de temperatura al exterior. Pero esto se entiende como ideal. Toma temperatura, recibe calor y se mantiene constante su temperatura en T1, aumentando su volumen. ¿Por qué? Porque si aumenta el calor, aumenta el volumen. Tiene que aumentar el volumen para mantener la temperatura de ese gas.
Bien, desde el punto de vista de la entropía, esta aumenta en el proceso por definición. Una variación de entropía viene dada por el cociente entre el calor transferido y la temperatura de la fuente en el proceso reversible. Como el proceso es efectivamente reversible, la entropía aumentará. Bien, en ese ciclo, entonces, la temperatura aumenta. Luego la expansión adiabática de B a C, la expansión isoterma, termina en un punto tal que el resto de la expansión pueda realizarse sin intercambio de calor. A partir de aquí, el sistema se aísla térmicamente, con lo que no hay transferencia de calor con el exterior. Esta expansión adiabática hace que el gas se enfríe hasta alcanzar exactamente la temperatura T2 en el momento en el que el gas alcanza su volumen máximo. Al enfriarse, disminuye su energía interna, con lo que, utilizando un razonamiento analógico a lo anterior, o análogo a lo anterior, Q2.3 es cero, no hay calor, y la energía ha disminuido en el sistema. ¿Sí? Q2.3 es menor que cero. Perfecto. El trabajo es positivo. Esta vez, al no haber transferencia de calor, la entropía se mantiene constante. Compresión isotérmica de C a D. Se pone en contacto con el sistema la fuente de calor de temperatura T2 y el gas comienza a comprimirse, pero no aumenta su temperatura porque va cediendo calor a la fuente fría. Al no cambiar la temperatura tampoco lo hace la energía interna. Y la cesión de calor implica que hay que hacer un trabajo sobre el sistema. Esa era la idea. Al ser el calor negativo, la entropía disminuye. Luego deviene una compresión adiabática del punto D al punto A, aislado térmicamente, el sistema evoluciona comprimiéndose y aumentando su temperatura hasta el estado inicial. La energía interna aumenta y el calor es nulo, habiendo que comunicar un trabajo al sistema. Bien, al ser un proceso adiabático, en este caso, no hay transferencia de calor, por lo tanto la entropía no varía. Esos son los conceptos de la máquina de Carnot, de la termodinámica, y es importante ver este último punto, la exergía. Es una propiedad termodinámica de una sustancia en un entorno que permite determinar el potencial de trabajo útil de una determinada cantidad de energía que puede alcanzar por la interacción espontánea entre un sistema y su entorno. Informa la utilidad potencial del sistema como fuente de trabajo. Es una propiedad termodinámica, por lo que es una magnitud cuya variación solo depende de los estados inicial y final del proceso y no de los detalles del mismo. Pero sí depende de las condiciones del entorno, presión, temperatura, ambiente, donde está inmersa la sustancia. Dado un sistema combinado por un sistema cerrado y el ambiente, con un volumen total constante y una frontera que solo permite interacciones de trabajo, la exergía, denotada como A, se define como el máximo trabajo teórico que puede realizar el sistema combinado cuando el sistema cerrado evoluciona hasta alcanzar el equilibrio con el ambiente. Definida de otra forma, la exergía es la porción de la energía que puede ser transformada en trabajo mecánico. Esta es la idea. Por ejemplo, un compuesto de combustible de aire se puede quemar si se quema el combustible obteniendo una mezcla de aire y producto de combustión ligeramente calientes. Aunque la energía asociada al sistema sea la misma, la exergía del sistema inicial es mucho mayor, ya que potencialmente es mucho más útil a la hora de obtener trabajo, de donde se deduce que la exergía, al contrario de la energía, no se conserva, sino que se pierde por la evolución hacia el estado de equilibrio. Otro ejemplo es el agua de refrigeración de las centrales térmicas. Aunque la central cede en gran cantidad la energía al agua, esta solo eleva su temperatura unos grados por encima de la temperatura de su entorno. Por tanto, su utilidad potencial para obtener trabajo es prácticamente nula, o lo que es lo mismo en términos técnicos, tiene una exergía asociada baja. El estado muerto, como se define, dos sistemas en condiciones termodinámicas diferentes que entren en contacto evolucionarán espontáneamente por medio de transferencia de masa y energía hacia un estado intermedio de equilibrio, el que tenga mínima exergía y entropía máxima. A este estado de equilibrio se le denomina estado muerto. Cuanto mayor sean las diferencias entre sus magnitudes termodinámicas, presión, temperatura, más trabajo podemos obtener de la interacción entre un sistema y el otro. La energía utilizable o exergía está asociada al desequilibrio entre un sistema y su entorno, es decir, depende de la variable de dos sistemas como mínimo. Un ejemplo de ello, para entender lo anterior, es supóngase una lámina metálica que se encuentra a 80 grados centígrados y es sumergida en agua a 4 grados centígrados. Es decir, relativamente mucho más fría. En este caso, la reacción
manifestación del nivel de exergía será mayor si la lámina hubiese sido sumergida en agua que se encuentra a 80 grados centígrados, es decir, que la temperatura del sistema, lámina metálica de su entorno, agua, es la misma a 80 grados centígrados. En este caso, no pasaría nada y este estado se denomina estado muerto, ya que tenemos cero exergía y máxima entropía. Esto también es aplicable a otros desequilibrios, como pueden ser el de presión y otros. Bien, dicho esto, nos interesa ver el tema de la transferencia de calor. La transferencia de calor es el proceso de propagación del calor en distintos medios. ¿Sí? La parte física que estudia estos procesos se llama a su vez transferencia de calor o transición de calor o transferencia térmica. La transferencia de calor se produce siempre que existe un gradiente térmico. ¿Qué es un gradiente? Un diferencial, o sea, hay un valor más grande y un valor más chico. Eso implica un gradiente. Y ese gradiente significa de que hay diferencia de temperatura. El proceso persiste hasta alcanzar el equilibrio térmico, es decir, hasta que se igualan las temperaturas. Siempre que haya un gradiente térmico, va a haber transferencia de calor. Y siempre va a haber transferencia de calor hasta que se igualen las temperaturas y, por tanto, no haya transferencia de energía. Cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos o regiones lo suficientemente próximas, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Esto es un principio básico. ¿Por qué? Porque en realidad no hay forma de aislar un cuerpo de otro de forma permanente o del ambiente. Es medio imposible, nada es perfecto. Tampoco los conductores eléctricos existen no conductores. En realidad, bajos conductores existen, pero nunca no conductores. ¿Mm? Entendiéndolo desde ese punto de vista de la electricidad, también se entiende qué es lo que pasa con la temperatura. Un cuerpo y otro cuerpo que tienen distinta temperatura no puede decirse de que no van a transferirse calor. Es imposible. Se puede aislar uno con respecto al otro. ¿Qué va a producir? Bueno, que baje la velocidad con la que se transfiere, pero jamás se va a lograr la aislación perfecta, eso ya lo sabemos. Se puede lograr una gran aislación, pero no perfecta. Por la simple naturaleza de todos los productos que hay en la naturaleza. Entonces, está bien lo que dice, cuando existe una diferencia de temperatura entre dos objetos o regiones suficientemente próximas, la transferencia de calor no puede ser detenida, solo puede hacerse más lenta. Bien, entonces la termodinámica es la ciencia que estudia la relación entre el calor y otras formas de energía. El calor es energía en tránsito. Siempre que existe un gradiente de temperatura en un sistema, o se ponen en contacto dos sistemas a diferentes temperaturas, se transfiere energía entre ellos. Sabemos de esta transferencia, no porque la veamos, sino por los cambios que se producen en el o los sistemas. Entonces, la termodinámica, basándose en los estados de cada sistema desde el punto de vista macroscópico, es decir, en función de los atributos tales como la presión, la temperatura y el volumen, que se pueden medir, determina si ha habido cambios en la energía interna de los mismos. En cumplimiento del primer principio y descartada la interacción de trabajo con el exterior, la variación de la energía interna solo puede ser debida a calor, es decir, a transferencia de energía de un sistema a otro. ¿Estamos? Este es un concepto un grupo de conceptos muy importantes que nos permiten saber que dos sistemas, ¿sí?, pueden transferirse energía si hay variación de temperatura, volumen o presión. Pero los parámetros macroscópicos, dice acá, solo se pueden medir o tiene valor su medida si es homogénea en todo el sistema, lo que solo ocurre si están en equilibrio. La termodinámica, por tanto, se ocupa de los estados de equilibrio y en función de sus diferencias determina la cantidad de energía transferida de un estado a otro, pero sin considerar el mecanismo de flujo de calor ni la velocidad a la que se ha realizado la transferencia. En un análisis termodinámico se sabe la cantidad de energía requerida necesaria para pasar de un estado a otro, pero no se conoce cuánto tiempo ha requerido la transferencia, porque el tiempo no se incluye como variable en el análisis.
Esto es objetivo de otra rama de la ciencia que se conoce como transferencia de calor. Los mecanismos básicos que deben ser conocidos antes de hablar sobre concentradores térmicos son los transportes de masa y calor. El calor se transporta, se cede de múltiples maneras, por difusión, transmisión, transferencia y transporte de calor, en términos equivalentes. A continuación, se explican los tres fenómenos básicos de transferencia de calor que me interesa que ustedes lo conozcan. Conducción. La conducción ocurre por el contacto directo entre dos elementos que estén a temperaturas distintas, es decir, donde exista un gradiente de temperatura. Gracias a este gradiente se da una transferencia de calor del elemento más caliente al más frío, atravesando el calor Q, un área A, de un cierto espesor X, siguiendo la ecuación fundamental de la conducción o ley de Fourier. Y esto es muy importante porque esta nos va a marcar cómo se produce la transferencia de calor cuando hacemos un concentrador de calor, una cocina solar, bla, 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 bla. O una pared de una casa, cómo la tengo que estudiar para evitar que cumpla con ciertas regulaciones respecto de su aislación. Siendo K, W, o sea, watts por metro, ¿sí?, por grado Kelvin, la conductividad térmica del material por la que pasa el calor, es decir, la capacidad de un material para dejar pasar el calor o impedirlo. A mayor K, mayor será el paso del calor a través del material. El signo negativo indica que el calor fluye espontáneamente de valores de temperatura más altos a más bajos. Se enfría o el emisor baja su temperatura. Como ejemplo, se dan los valores de conductividad térmica para algunos materiales. Acá tenemos para el ladrillo de construcción, para el hierro, para el latón, para el litio, para la madera. ¿Ven? Y ahí podemos decir, este es bastante aislante, la madera, 0,3. El hierro, bastante alto. El ladrillo, interesante, tiene cierta capacidad de aislación, lo que es lógica. El acero, mucha conductividad térmica. ¿Sí? El amianto, gran aislación térmica. Y así sucesivamente. La piel humana, baja conductividad térmica. Bien, esta es una forma también de transferir calor. Por esta formulita de la ley de Fourier, en donde la variación del calor en el tiempo es igual a menos K, que es la conductividad térmica, por el área que atraviesa, por la variación de la temperatura a lo largo de ese ancho. El delta X o diferencial X es a lo largo de ese ancho del material que atraviesa el calor. ¿Sí? Bien, una ley muy importante. ¿Por qué? Y porque con esto ustedes van a saber cómo aislar una casa, por ejemplo, para lograr que sea térmicamente neutra o lo más neutra posible, lo más aceptable posible, que hoy por hoy no cumple ninguna de las construcciones normales que conocemos. Una pared de ladrillo común de 20 no cumple las exigencias de las normas que hace falta conocer para el diseño de una vivienda razonablemente aislada. Ya lo van a ver eso, y por eso esta fórmula es muy importante, porque a partir de la conducción entendemos si una vivienda está aislada de su perímetro, piso y techo o no. Ya lo van a ver en la materia que corresponde. Luego, la otra forma de transmisión de calor es por convección. El movimiento de un fluido pone en contacto masas a distintas temperaturas, dándose entonces un intercambio de calor distinto al de la conducción, llamado convección. Cuando interviene una superficie A de un sólido que se encuentra a una temperatura uniforme Ts, se define el coeficiente de convección o coeficiente de película H en watts por metro cuadrado grado Kelvin. Coeficiente que depende de múltiples factores del fluido, como la configuración geométrica, las propiedades del fluido, las variables de su estado termodinámico y dinámico. La ecuación de transferencia del calor por convección es la siguiente. Q punto arriba es igual a A por H por temperatura superior menos temperatura inferior. Existen dos tipos de convecciones dependiendo de la manera que el fluido está en contacto con la masa. ¿Sí? Puede ser convección libre, si el fluido está en contacto con la masa, se mueve de manera natural. Por ejemplo, cuando una masa de aire en contacto con una pared caliente se calienta y sube por disminución de su densidad. ¿Sí?
o convección forzada, que se obliga a un fluido a fluir mediante medios externos como una bomba o un ventilador. Y la última es la radiación. Por el simple hecho de tener una temperatura, cualquier cuerpo por encima de la temperatura absoluta del 0 grados Kelvin, que es el menos 275,15 grados centígrados, radia, es decir, emite radiación electromagnética por movimiento térmico de las partículas. Y eso lo sentimos cuando nos acercamos a algo muy caliente. Sentimos que nos quema y ni siquiera tenemos que tocarlo. La siguiente ecuación es la usada para el intercambio neto emitido absorbido mayor que cero del flujo de calor radiado hacia una superficie A